Bueno, y el día después de este apagón que afectó desde Arica y Parinacota hasta la región de los lagos, comienzan ya a apuntarse a las responsabilidades y también a las responsabilidades políticas. Es lo que ha ocurrido entre el oficialismo y los candidatos de oposición y en particular Evelyn Matei, que ayer solamente llamó a respetar las indicaciones que estaban dando desde la oficialidad. Hoy día centró sus dichos en las palabras del presidente la noche de ayer, quien criticaba a los privados. Ella a su vez salió a criticar al gobierno por impedirle a los privados realizar de manera efectiva su trabajo por la permisología. De todo esto vamos a conversar con Colomba Eichholz, quien ha reporteado este tema y está aquí para contarnos cuáles han sido los principales argumentos o las principales voces que están saliendo además o acompañando a Evelyn Matei. Bienvenida. Muy buenas tardes, Mati. Vamos a partir por lo básico, por haciendo un contexto de lo que se vivió durante la jornada de ayer. Muchos recordamos, aproximadamente a las 15:16 horas hubo un corte masivo del suministro eléctrico en 14 de las 16 regiones de nuestro país. Tú lo decías, Mati, desde Arica y Parinacota hasta la región de los lagos. Tenemos información de que todo el servicio ya pudo ser arreglado, decía el coordinador eléctrico nacional, pero eso llevó a que el gobierno tomara acciones como, por ejemplo, el estado de excepción por catástrofe. Durante la jornada de ayer, las autoridades entregaron informaciones en medio de este comité del COGRID que se estaba llevando adelante en Senapred, y luego fue a las 22 horas. El presidente, aproximadamente 6-7 horas después del corte de la luz en nuestro país, cuando entregó información que también había reiterado momentos antes la ministra del Interior, Carolina Toá, pero más que información fue bastante tajante en darle la responsabilidad a las empresas privadas eléctricas que habían sido aludidas a este corte masivo de electricidad. Decía el presidente de la República que no solamente había sido una empresa la que había tenido una falla en el sistema, sino había sido quizás un efecto cadena que fue provocado también por la responsabilidad que tuvieron varias empresas privadas en este corte masivo de electricidad, que se pudo reponer ya al 100% a eso de las 13:15 horas de esta jornada. Decía entonces el presidente de la República, como ya mencionaba, que esto había sido entonces responsabilidad de empresas privadas, y es por eso que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles inició una investigación para dar con las responsabilidades y también con la causa principal que llevó a que todas las empresas eléctricas no pudieran brindarle una solución temprana a las personas que fueron afectadas por este corte de suministro eléctrico en 14 de las 16 regiones de nuestro país. Vamos a pasar a revisar las declaraciones que entregó durante la jornada de ayer a eso de las 22 horas el presidente de la República, y luego vamos a empezar a revisar todas estas reacciones en la esfera política que han surgido a partir de este corte masivo del suministro eléctrico. Pasemos a revisar las declaraciones del presidente de la República. Esta situación debió haber estado regularizada mucho más temprano. Nos indigna, porque no es tolerable que por responsabilidad de una o varias empresas se afecte la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas. Y por lo tanto, es deber del Estado de Chile hacer valer esas responsabilidades. Esto no lo vamos a dejar pasar y vamos a actuar con firmeza frente a las empresas que no han estado a la altura de las circunstancias. En los momentos de crisis es tentador o fácil hacer anuncios grandilocuentes, pero eso no da rédito en adelante. Lo importante es que las instituciones funcionen bien y superar la emergencia. Bueno, esas eran las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, luego de haber realizado un sobrevuelo por la ciudad de Santiago para monitorear la situación y también, por cierto, recibir toda la información que sus ministros, como veíamos en pantalla, el ministro de Energía, Diego Pardo, y también la ministra del Interior, Carolina Toá, le pudieron proporcionar a esas horas de la noche cuando en gran mayoría de las regiones se pudo reponer la electricidad. Ahora, durante esta jornada, estas declaraciones han tenido, por cierto,
reacciones principalmente por parte de la oposición. La exalcaldesa de Providencia y abanderada presidencial de Renovación Nacional y la UDI fue bastante crítica con el gobierno. No solo ella, también lo había sido durante la jornada de ayer el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y también el líder del Partido Republicano y candidato presidencial, José Antonio Kast. Pero podríamos decir que Evelyn Matei llevó un poco la polémica más allá, levantó de hecho voces por parte del Ejecutivo, porque decía en sus redes sociales y luego también envió declaraciones que por culpa del gobierno, por culpa de personas que el mismo presidente de la República había nombrado, lo cierto es que los proyectos de inversión en materia de energía han sido desacelerados o incluso, decía la exalcaldesa de Providencia, bloqueados. Una crítica que también generó, por cierto, reacciones y, como yo ya decía, voces por parte del gobierno. Vamos primero a pasar a revisar estas declaraciones de la abanderada presidencial de Renovación Nacional y la UDI, Evelyn Matei. Luego vamos a profundizar un poco más en aquellos dichos y ver todas las reacciones que hubo por parte del gobierno. Pasemos a revisar las declaraciones de Evelyn Matei. El presidente de la República, ya nos tiene acostumbrados, siempre reacciona declarándose indignado. Yo quiero señalar que el presidente de la República es la persona que tiene que liderar las soluciones y no declararse indignado. Se está votando en el norte energía eléctrica porque no hay suficientes líneas de transmisión para traerlas hacia el sur. Y esas líneas de transmisión que se necesitan con urgencia están bloqueadas por todos los funcionarios que ha nombrado este presidente de la República, por un tema, ¿no es cierto?, de una hostilidad permanente hacia la empresa, por un tema de una permisología asfixiante y también por un ecologismo radical y malentendido. Basta ya de sentimientos. Aquí lo que se necesita es acción. Un malentendido, mencionaba esa palabra la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que desde el gobierno decían que quizás ella es la malentendida con los datos, con la información real. Por ejemplo, el ministro de Economía, Nicolás Grau, salió a desmentir estos datos que entregaba la ex alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Y ya en un plano más político, la ministra vocera subrogante de gobierno, Aysén Echeverry, al igual que, por ejemplo, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, y Luis Cordero, subsecretario del Interior, decían que las declaraciones de Evelyn Matei finalmente querían conseguir réditos políticos y que no había que utilizar una elección presidencial para conseguir votos en el marco, obviamente, del sufrimiento que esto provocó en las regiones de nuestro país, este corte masivo de electricidad. Mati, ella hablaba también de proyectos que han sido estancados, bloqueados por el gobierno, y justamente teníamos más información sobre a qué proyectos se podría estar refiriendo la exalcaldesa. Bueno, hay varios, pero sobre todo se podría estar refiriendo a Quimal Lo Aguirre, que es una mega línea que iría desde María Elena en la región de Antofagasta hasta Lo Aguirre en la región metropolitana. Son alrededor de 2.000, aquí tengo el dato, 2.600 torres de transmisión eléctrica. Ahora, este sistema comenzó a tramitarse el año 2022. Sin embargo, ya ha enfrentado 4.000 observaciones, 4.900 permisos sectoriales que deben tramitar ante distintos organismos estatales. Bueno, de esos permisos hay algunos ligados a las líneas de transmisión, otros son permisos industriales. Ese es tal vez el proyecto más grande que está detenido o está retrasado. De todas maneras, la empresa, cuando se le hicieron las primeras observaciones, dijeron que era lo que estaban acostumbrados, pero incluso pidieron más aclaraciones y ahí fue donde se amplió y llegó finalmente a más de 4.000 observaciones que tienen que tramitar. Ese es uno. Y no solamente hay problemas, o más bien se está cuestionando la línea de transmisión, sino que también faltó operatividad en las generadoras y en las distribuidoras, que una vez que el sistema estuvo recuperado en la fase de la transmisión, no se pudo inyectar la energía porque efectivamente no estaban funcionando esas centrales que debían alimentar al sistema. Por lo tanto, ahí también habrá que hacer investigaciones. Son muchas las responsabilidades, por eso es que es difícil apuntar a una sola, pero si hablamos de una mega inversión, probablemente puede estar apuntando a esta.
Así es, sí. Ella de hecho es más tajante en culpabilizar o responsabilizar más bien al gobierno, dado que también el gobierno, hemos conocido en todas las declaraciones que han emitido, apunta un poco más a las empresas privadas de electricidad que estaban entonces a cargo de que este error en el sistema no ocurriera. Lo reiteró de hecho el presidente de la República durante esta jornada, el ministro de Energía, Diego Pardo, que finalmente estos hechos no debieron haber ocurrido y es por eso que se está llevando adelante entonces esta investigación. Pero antes de comentar un poco esta investigación que se está llevando adelante, vamos a pasar a revisar cuáles fueron parte de las respuestas que entregaron los secretarios de Estado a la exalcaldesa Evelyn Matei, porque como ya decía, fue el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, el ministro de Energía, Diego Pardo, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, entre también las declaraciones que vamos a pasar a revisar, todos los que se refirieron desde el Ejecutivo a estas declaraciones que emitió la abanderada presidencial de Renovación Nacional y la UDI, Evelyn Matei. Pasemos a revisar la respuesta de los secretarios de Estado. Esto ocurrió porque distintas empresas que tenían un rol no cumplieron ese rol. Es un problema principalmente de gestión. Lo que hace la candidata Matei en este caso es buscar desviar la atención. En vez de centrarse en esa responsabilidad, se refiere a otros temas que no están relacionados con el problema y además se refiere de una manera incorrecta, porque señala que la aprobación de proyectos en el contexto del sistema de evaluación ambiental, de proyectos de inversión, ha bajado durante este gobierno. Eso no es cierto. De hecho, cuando uno toma los proyectos aprobados por el Servicio de Evaluación Ambiental en el ámbito de energía, los 3 primeros años de nuestro gobierno, y los compara con los 3 primeros años del gobierno anterior, lo que uno observa es que hay un aumento del 33% de aprobación de los montos. Llevamos ya meses viendo a la candidata Matei publicando en redes sociales información que confunde. Lo hizo, por ejemplo, en materia de pensiones, cuando todavía estamos esperando entender cuál es la posición realmente, y lo hace nuevamente respecto a este caso. Lo que nos parece que no corresponde, porque no corresponde, es utilizar el sufrimiento de las personas para tener réditos electorales. Eso no corresponde. Tampoco corresponde omitir la responsabilidad de las empresas. Cuando las empresas fallan, el gobierno tiene que investigar y tiene que aplicar las sanciones. Realmente esperamos que los sesgos ideológicos de la candidata Matei no le impidan ver que aquí hay que hacer lo que corresponde. Bueno, y no solamente esto generó polémica o declaraciones por parte de la exalcaldesa Evelyn Matei, sino también desde el espectro parlamentario. Por ejemplo, desde el oficialismo ya propusieron o más bien insistieron en la posibilidad de crear una empresa estatal de energía para que efectivamente cuando ocurran urgencias como estas, el Estado tenga un poco más de incidencia para poder resolver los problemas que, por ejemplo, ayer se presentaron. Ahora, por ejemplo, desde Chile Vamos también anunciaron una comisión investigadora o la solicitaron para poder entender un poco el proceso de planificación de por qué, por ejemplo, decía la exalcaldesa Evelyn Matei, se han bloqueado proyectos en materia de energía, y lo reiteraba también en ese sentido la diputada Jimena Osandón, jefa de bancada de Renovación Nacional, y era el motivo un poco para hacer esta comisión investigadora que solicitaron desde Chile Vamos. El diputado también y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, anunció además una sesión extraordinaria para citar al ministro de Economía, Nicolás Grau, a la ministra del Interior, Carolina Toa, y también al ministro de Energía, Diego Pardo, para finalmente entender qué ocurrió con este corte del suministro eléctrico durante la jornada de ayer y también por qué se provocó. Finalmente, para obtener respuestas es que solicitan esta comisión investigadora, y no solamente por parte de la oposición, sino también la solicitó, y fue de hecho el primero en hacerlo, el diputado y precandidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. Eso es, digamos, entonces una comisión investigadora que ya solicitan por parte de la oposición como del oficialismo, además de una sesión extraordinaria para que el ministro de Energía, el ministro de Economía y la ministra del Interior puedan entregar su versión de los hechos. Esto obviamente cuando se retorne ya a las actividades en el Parlamento a partir de la próxima semana. También Camila Musante y desde el Partido Comunista, como ya decía, insistían en este proyecto que fue presentado en agosto del año pasado de generar y crear una empresa estatal de energía para que tenga un poco más de participación cuando ocurren emergencias como estas. Vamos a pasar a revisar estas 3 aristas entonces o presentaciones que se hacen desde los legisladores de nuestro país. Vamos a pedir una comisión investigadora porque esta situación es dramática para mucha gente, hay muchas pérdidas económicas y el sistema y la energía que pagamos es un sistema caro que debiera tener
mejores niveles de seguridad. Y por otro lado, obviamente también cierta soberanía, autonomía energética, donde los techos solares y otro tipo de unidades más pequeñas ayudarían también en situaciones como esta. La situación es realmente compleja, grave, y hay algo que no se hizo bien y hay que investigar a fondo. Pagamos una energía muy cara para tener este tipo de nivel de servicio con esta falla estructural tan potente, tan grande. Claramente le vamos a pedir explicaciones al gobierno respecto a este corte masivo del suministro eléctrico en nuestro país. Vamos a solicitar información respecto a si pudo haber sido una falla humana, falta de inversión o un evento fortuito. Y es por eso que vamos a citar al ministro de Energía, Diego Pardo, en la próxima sesión de la Comisión de Minería y Energía en el Congreso. No podemos permitir que nuestra estabilidad dependa de un sistema eléctrico tan frágil y que no esté manejado por una verdadera responsabilidad pública. Es urgente que tomemos medidas para garantizar un suministro seguro y autónomo. Yo propongo la creación de una empresa pública fuerte y que controle la transmisión eléctrica como ocurre con la red eléctrica española. Así podamos asegurar la estabilidad del sistema y proteger a nuestra ciudadanía. Espero que podamos unar fuerzas para poder contar con una empresa del Estado que sea la que esté encargada de la transmisión de energía eléctrica en nuestro país. Bueno, como decía, esa no es una idea nueva, ya se había propuesto en el Congreso en agosto del año pasado, cuando ocurrió el temporal de viento y lluvia que también afectó el suministro de electricidad en nuestro país. Una propuesta del Partido Comunista entonces que el ministro de Energía, Diego Pardo, decía que están en todo su derecho de, por ejemplo, presentar este proyecto, pero no ahora. Ahora lo que corresponde es esperar esta investigación que vaya a llevar adelante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para dar con las responsabilidades, también por cierto que se apliquen las sanciones pertinentes, y luego se podrá discutir entonces el futuro de las empresas eléctricas de nuestro país y esta idea de que surja una empresa estatal que también pueda tener participación en emergencias, bueno, cuando ocurren emergencias como estas. Respecto a la comisión investigadora también, y a esta sesión especial en donde se van a citar a los ministros de Estado, también el ministro de Energía, Diego Pardo, decía que los diputados, los parlamentarios están en todo su derecho de hacerlo, en su derecho entonces de fiscalizar a las autoridades de gobierno. Vamos a pasar a revisar esas declaraciones. Sobre cuán público, cuán privado tiene que ser nuestro sistema eléctrico es un debate razonable, es una pregunta muy atingente. Creo que corresponde que como país tengamos esas conversaciones, pero en otro momento. Este es el momento de hacer valer las responsabilidades por las infracciones a las reglas que hoy nos rigen. Una vez que eso ocurra, muy disponible a tener el debate, las conversaciones sobre cómo podemos mejorar nuestro sistema eléctrico y, por cierto, digamos, las reglas que lo rigen. Bueno, entonces decía el ministro Diego Pardo, no se cierra esta discusión que podría eventualmente haber sobre el proyecto que presentaron desde el Partido Comunista de crear una empresa estatal, pero lo primero, y dicen todo, lo han dicho durante esta jornada, todo el gobierno, que tiene que ver con ya esta investigación que está en curso para dar con las responsabilidades y con las causas que provocaron este corte masivo de electricidad que afectó ya a 14 regiones de las 16 de nuestro país. Lo bueno e importante también de mencionar es que durante esta jornada, como ya lo decíamos, a las 13 horas, comunicaron del coordinador eléctrico nacional que ya se pudo reponer el 100% de la electricidad en nuestro territorio nacional. Así que por lo menos, Mati, una buena noticia de toda esta polémica, ¿no es cierto?, que generó este corte masivo de electricidad. Pero como han dicho muchas voces, nunca debió haber ocurrido, y eso es lo que hay que investigar, porque no se puede volver a repetir una situación como la que vivimos. Así que hay que estar atentos a las investigaciones y sobre todo tratar de escuchar a los que saben, porque hablar... Se pueden decir muchas cosas, pero es un tema tremendamente técnico, por lo tanto hay que, claro, pedir responsabilidades, pero las responsabilidades que correspondan a quienes las hagan valer. Así que